Bueno, vamos a empezar con esta frase que dijo una de las mentes más brillantes de este planeta. Dice la frase: no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite. Lo dijo Albert Einstein. Bien, una vez conociendo que estas reglas son tan extensas que se publicaron en el diario oficial y abarcan aproximadamente 600 páginas, pues es demasiada información que no podemos recorrer todo en un curso breve de 1 hora y media. Pero como se dijo anteriormente, lo importante es que sepamos cómo es la estructura para, en caso de requerirlo, podamos acceder rápidamente a la información. Entonces vamos a remontarnos un poquito antes, un poquito hace 10 años, cuando la Secretaría de Economía, resulta que antes se llamaba SECOFI, recordarán, tenía algunos decretos, como el decreto de Maquila, el decreto de PITEX, que después se conjuntaron y dieron origen a lo que hoy conocemos como el decreto IMEX. Desde aquellos tiempos, hace más de 20 años, tenía el decreto Drawback, que es para devolución de impuestos una vez que ya se comprobó la exportación. El decreto para empresas altamente exportadoras. Otro decreto llamado coloquialmente Acuerdo de las NOM. Diversas cuotas compensatorias y criterios para certificados de país de origen. Más recientemente salió el PROSEC, el programa de promoción sectorial, y al sacar todos estos decretos, pues había muchas dudas que tienen que aclararse normalmente mediante eh, reglas y criterios circulares, etcétera, ¿no? Sin embargo, sabemos que las circulares, las reglas, especialmente las circulares y cualquier boletines de carácter informal, solamente tendrán una vigencia de 1 año. Y lo que se espera es que en la siguiente publicación de las reglas se incorporen esos criterios a las reglas. Esa es en la teoría. En la práctica, pocas veces se lleva a cabo. Seguimos utilizando circulares y criterios que fueron expedidos hace mucho tiempo, y como no los llevan a reglas, pues ahí siguen mediante otra circular reviviendo esa otra circular, dándole vigencia. Bueno, en ese sentido, la Secretaría de Economía se ha aplicado bastante en épocas recientes, y al tener todos estos decretos que están viendo en pantalla eh, y diversas reglas y criterios por aquí y por allá, se da la tarea en 2012, en diciembre de 2012, de conjuntar todas estas reglas y criterios, ojo, reglas y criterios, y también incorpora a esas reglas algunos boletines y otros criterios que estaban de manera suelta, los agregan aquí para conjuntar en una sola publicación todo el contenido en materia de comercio exterior relativo a la Secretaría de Economía. Es importante que no dejen de observar esa parte, es relativo a la Secretaría de Economía. ¿Por qué se da esto de las reglas? Bueno, es bastante sencillo. Hay una eh, jerarquía de las leyes, donde en el más alto nivel tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí tenemos otro nivel jerárquico que son las leyes. Para efectos prácticos vamos a agrupar ahí todas las leyes, leyes primarias, leyes secundarias. ¿Ok? En ese segundo grupo del jerárquico tenemos la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley de infraestructura, la ley del IVA, la ley del IEPS, la ley del ISAN, y todas estas que he mencionado tienen relación con el comercio exterior, inclusive leyes como la Ley General de Salud, como la ley eh, para importación de artículos agropecuarios, que es la Ley federal de sanidad animal,
hasta esa ley tiene efectos para comercio exterior. Bueno, de ahí viene un siguiente nivel jerárquico que son los reglamentos. ¿Por qué? Porque la ley te dice el qué, pero tiene que ser muy breve, muy breve, entonces, en la explicación, y falta el cómo. Entonces, la ley te dice el qué y el cómo te lo dicen los reglamentos de las propias leyes. De tal manera que tenemos la ley aduanera y su reglamento. Esta ley es promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación. Pero por otro lado, la Secretaría de Economía promueve otra ley, que es la Ley de Comercio Exterior. La Ley de Comercio Exterior no se contrapone con la ley aduanera, simplemente abarca otros aspectos. La ley aduanera te regula la entrada y salida de la mercancía. La Ley de Comercio Exterior se dedica a otros asuntos, como por ejemplo la protección al mercado nacional, utilizando elementos como por ejemplo las cuotas compensatorias para proteger el mercado. Pero también fomenta, como decía antes su nombre, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Entonces fomenta la industria como a través de programas como el PROSEC, que es promoción sectorial de algunas industrias, como el IMEX, que es promoción a las empresas exportadoras, y algunos otros beneficios como el drawback, que devuelve los impuestos pagados en la importación cuando son productos que van a ser exportados. Entonces, en resumen, la ley de comercio exterior se dedica más al fomento y a la protección del comercio. Y la ley aduanera más a la regulación de entrada y salida. De tal manera que la Secretaría de Economía da esos programas de fomentos, pero necesita una policía, necesita alguien que vigile su cumplimiento. Entonces se lo encarga a su primo hermano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del sistema de administración tributaria SAT, que actualmente contenía o comprendía a las aduanas. Como todos ya sabemos, ya acaba de surgir la Agencia Nacional de Aduanas, que va a depender, pues todo indica que de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, va a estar administrado por el Ejército. Pero hasta el momento todavía el SAT tiene la mano metida hasta el fondo ahí en esto y poco a poco va a ir soltando. Bueno, entonces economía se lo encarga a SAT para que vigile, pero tenemos que tener reglas claras, de tal manera que homologando lo que está haciendo el SAT, que crea su ley aduanera, su reglamento de la ley aduanera, y después un tercer nivel abajo, que es las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. La Secretaría de Economía copia ese esquema y tiene ley de comercio exterior, reglamento de la ley de comercio exterior y desde el 2012 crea las reglas y criterios para efectos de la Secretaría de Economía en materia de comercio exterior. ¿Bien? Abajo de ese nivel todavía hay boletines y circulares, pero la idea es que los vayan integrando poco a poco, año con año, a las reglas. Y en esta versión hay muchas incorporaciones de circulares y criterios que se incorporan a reglas. Entonces, me parece que la Secretaría de Economía sí está haciendo correctamente su trabajo y esta versión en especial trae varios cambios, no de fondo, porque ya existían esos criterios, pero los está formalizando, está cambiando la forma, no el fondo. Lo está trayendo de reglas que tienen una vigencia máxima de circulares que tienen una vigencia máxima de un año a reglas en donde ya año con año se van a ir publicando y tiene mayor sustento legal. Bueno, una vez hecho esta amplia explicación de por qué surge, resulta que también surge la ventanilla única. La iniciativa empieza en 2011, se concreta en 2012 y la ventanilla única tiene tres pilares en las que está fundamentado. El primero es el llamado COBE,
que en su momento se llamaba comprobante de valor electrónico, y su objetivo es convertir las facturas de comercio exterior extranjeras en un XML. ¿Con qué fin? Con fin de una mejor fiscalización. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el llamado aduana sin papeles, ¿no? En inglés le dicen paperless, y eso se hace a través de la digitalización de los documentos. A esa digitalización de documentos le llamamos e-documents, y son los que se agregan al pedimento como un archivo. Ese es el segundo pilar. Y el tercer y último pilar sería el objetivo principal de la ventanilla única, que es que todos los trámites de comercio exterior se concentren en una sola ventanilla, en una sola página, en un solo sitio, para que sea más fácil la generación del comercio. Esto, como les digo, empezó en 2011, la idea, entonces se empieza a concretar en 2012, y vamos en el año 10, porque estamos en 2022, y apenas están incorporándose los últimos trámites, como son trámites algunos trámites ante economía, precisamente lo que vamos a ver hoy, como de IMEX, como empresas de drawback, como avisos sanitarios, perdón, avisos de importación ya estaban agregados hace, calculo, unos 5 años, más o menos. Entonces, poco a poco van integrando todo a esta ventanilla. Entonces, repito, los 3 pilares de Busen es COBES, segundo pilar e-Documents, y tercer pilar los trámites de comercio exterior agrupados en un solo sitio. De tal manera que, como ven en pantalla, en ventanilla única, este es un pantallazo de ventanilla única, tenemos ahí trámites de Hacienda, Secretaría de Hacienda, SAT, Secretaría de Economía, que vamos a ver hoy, Secretaría de Salud, de Agricultura, de Medio Ambiente y de Energía, además de la SEDENA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que controlan pues la entrada y salida de objetos de cultura, como por ejemplo pinturas, de pintores reconocidos y famosos que forman parte del patrimonio. La AMECAFE, que es un organismo, si bien no es una secretaría del gobierno, sí es una institución creada por el gobierno para regular la exportación de café. Y también existe otra, que es el Consejo Nacional de Tequila, que regula la entrada y salida del tequila, y también se está regulando el mezcal como productos pues, originarios de México. Bien, entonces todos estos tienen la obligación de meterse en ventanilla única, y en esta versión de las reglas mucho tiene que ver con que Secretaría de Economía está incorporando cada vez más estos procesos hasta que estén completamente integrados. Bien, entonces resulta que vamos a conocer cómo está integrada estas reglas para saber dónde buscar, como se dijo al principio. No vamos a querer aprender todas las reglas, sino saber dónde buscar en caso de que lo necesitemos. De tal manera que la Secretaría de Economía publica el acuerdo que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. En este año lo publicó el 9 de mayo, días pasados, y queda agrupado de la siguiente manera. En el título primero agrupa las disposiciones generales. En el título segundo, los aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelaria. Este es, yo considero, el más importante que debemos de conocer, porque aquí este apartado sí nos está regulando la entrada. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar, por ejemplo, acuerdo de NOMS, vamos a encontrar, por ejemplo, regulaciones de cuotas compensatorias, vamos a encontrar también regulaciones de avisos de importación, por ejemplo, en textiles y aceros. Eso es de lo más destacado.
Luego, en el título tercero, menos usado para la mayoría de los actores de comercio exterior, pero muy importante para empresas que tienen algún programa actualmente, como los IMEX, como los PROSEC, menos usados como Drawbacks y Altex. Y finalmente, tiene un título muy corto, muy breve, lo vamos a ver, ese sí lo vamos a ver todo porque es muy, muy breve, en donde en ese título cuarto habla del famoso Servicio Nacional de Información al Comercio Exterior, que le llaman comúnmente SNICE. Y no es más que una página web en donde la Secretaría de Economía ahí va a, a publicar todos los cambios. De hecho, ya lo viene haciendo desde hace algunos pocos años, agrupando todos los cambios, los nuevos criterios. Es una plataforma en donde nos va ayudando a ir viendo en un solo sitio todos los cambios que la Secretaría de Economía hace. Es como si fuera una ventanilla única, pero nada más de economía, y en la cual solamente se da información, no se hacen trámites, solamente se agrupa todo en un solo sitio web, que es el SNICE. Bien, entonces vamos a empezar ya con el detalle. Resulta que el título primero, que habla de disposiciones generales, en el 1.1, pues nos dice cuál es el objetivo de estas reglas. En el 1.2, bastante importante porque vienen las definiciones y los acrónimos utilizados en estas reglas. En el 1.3, las actuaciones en materias de comercio exterior de la Secretaría de Economía. 1.4, de la ventanilla digital de comercio exterior. Entonces, aquí le crean un capítulo, el 1.4, exclusivo a ventanilla digital de comercio exterior. Cabe aclarar que esta información que está creada aquí no es nueva. Anteriormente la tenía en disposiciones generales por allá por el título quinto, el cual no existe ya. Y lo reordenan y lo ponen aquí, en donde ese capítulo podemos ver ahí las disposiciones generales, la presentación de solicitudes a través de la ventanilla, la información que se ingresa, las prevenciones de la ventanilla, quiere decir cuando uno mete un trámite y algo salió mal, en lugar de rechazarlo te dan una prevención. Si no lo corriges, pues ya te la cancelan el trámite, pero si corriges la prevención, te dan el trámite. Esa es una prevención. Y de las notificaciones a través de la ventanilla digital. ¿Qué queremos hacer con esto? Entonces, en resumen, no queremos que se lo aprendan de memoria, queremos que sepan que en el título primero hay en el 1.2 definiciones y en el 1.4 información importante para los trámites ante ventanilla única referentes a Secretaría de Economía. Bien, y en el 1.5 habla de información pública. Más adelante entraremos un poquito más a detalle en esto, solo un poco porque les decía, son más de 600 páginas que no tiene caso, no nos da el tiempo para verlo todo y tampoco tiene el caso que analicemos cada uno de los detalles porque habrá empresas que sean IMEX y no les interesa el drawback, habrá otras que tienen drawback y no tienen IMEX, habrá otras empresas que ni siquiera tienen nada de eso y nada más les interesa cuotas compensatorias. Entonces, ante la diversidad de usos, lo importante es que ustedes sepan cuáles son estas nuevas disposiciones, las pocas que se agregan, y dónde están organizados para en caso de consulta podamos rápidamente recurrir a ello. Bien, el título segundo queda delimitado de la siguiente manera. Tenemos disposiciones generales, luego tenemos el apartado 2.2 donde habla de permisos y avisos, los que se usan, por ejemplo, para permisos y avisos en materia de textiles, calzado y aceros. Si ustedes traen de esas mercancías, deben de leer a detalle el 2.2, donde les dice cómo tramitar a detalle, hasta les dice qué campos deben ser llenados, definiciones de qué se entiende por certificado de molino productor, etcétera. Bien, en el apartado 2.3, los menos utilizados de estas reglas, los cupos. Los cupos son, vamos a decir, es una especie de permisos
en donde te permiten importar cierta cantidad, por eso se llama cupo, hay cierto cupo, cierta cantidad de artículos, normalmente con un arancel exento o bajo. Un ejemplo de ello es la leche. Aquí en México, como saben, somos productores de leche. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nuestra producción no alcanza para cubrir el mercado. De tal manera que la Secretaría de Economía todos los años otorga un cupo, pero ellos ya saben cuánto. La Secretaría calcula que va a haber un desabasto de vamos a poner 20%, entonces el 80% se va a tomar del mercado nacional y el 20% que ya no hay ya producción nacional, se permite la importación y se asignan esos cupos de tal manera que el arancel de la leche, que es altísimo, cercano al 100%, baja prácticamente a exento o una cuota mínima, utilizando esos cupos que son asignados por la Secretaría de Economía. Entonces, las empresas que tengan cupos deberán repasar el apartado 2.3. Las empresas que no importen bajo cupo, pues pueden omitir esta información. De ahí viene la 2.4. Esta es importantísima y nos pega casi a todos. A los pocos que no les afecta serían a los IMEX, y aún así, cuando esos IMEX cambian de régimen su mercancía, pueden estar afectos también a cumplir las normas oficiales mexicanas. Bueno, en estas normas oficiales mexicanas, nuevamente de fondo no hay gran cambio. Sin embargo, de forma sí. De forma hay un cambio muy grande. Anteriormente el acuerdo de las NOM, que está comprendido aquí en la regla 241 y su anexo del mismo nombre, anexo 241. Anteriormente había 13 artículos. Actualmente, de esos 13 artículos solamente dejan 5. Y todos los demás artículos los llevan a reglas. Y vamos a ver la correlación de cómo quedó. Este sí es de uso cotidiano. El siguiente punto habla sobre cuotas compensatorias. Igual, aquí si ustedes importan mercancía de China o de otros países que normalmente estén sujetos a cuota, habría que consultar a detalle este tema. De lo contrario, pues pudieran omitirlo. El siguiente punto es los registros. Registros como empresas de frontera, para las empresas, es un programa para empresas fronterizas donde le dan facilidades, y también de región, de franja y región fronteriza, norte y sur. ¿Okay? Igualmente, si ustedes no están en la frontera, pues pueden omitirlo. Bien, el título tercero habla de los programas de fomento. Está comprendido de disposiciones generales, de la industria manufacturera y de servicios, cómo hacen ciertas solicitudes a través de la ventanilla digital, cuáles son los requisitos específicos para mercancías a través de la ventanilla digital. El siguiente apartado habla del PROSEC y cómo son las solicitudes y las resoluciones en la ventanilla digital. La ventanilla digital es la ventanilla única. ¿Por qué le ponen diferentes nombres? No lo sé, deberían unificarlo. Eso ha sido un problema desde siempre. En la ley aduanera se llama ventanilla digital mexicana, y en la propia página de la ventanilla se llama ventanilla única. Entonces, cuando vean ventanilla digital, hay que entender ventanilla única. Bien, entonces aquí dice cuáles son las solicitudes y resoluciones a través de ventanilla digital. ¿Qué quiere decir? El proceso ha existido de siempre. Los trámites se hacían antes presenciales, hace poco tiempo, tal vez 2 años, y ahora se están haciendo a través de ventanilla. Es lo que les explicaba al principio. Mucho es de ir integrando todos los trámites a ventanilla única. El siguiente punto, devolución de impuestos drawback, solamente les va a afectar a los que importen pagando impuestos y luego hacen un proceso o simplemente reexportan, comprueban la exportación y la Secretaría de Hacienda les regresa sus impuestos de importación debido a que la mercancía no se quedó aquí.
El siguiente punto son empresas altamente exportadoras y empresas de comercio exterior. Ambos son programas que emite la Secretaría de Economía para fomentar el crecimiento económico. Y en el último capítulo ponen otras disposiciones diversas. Finalmente, el título cuarto habla únicamente del Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior, y este sí lo vamos a ver completo porque ese título nada más tiene dos reglas. La regla 411, que dice textualmente, el SNICE es un portal del gobierno federal creado con la finalidad de facilitar la consulta de perdón, la consulta de discusiones e información sobre cuestiones de política comercial de México mediante la página de internet, y pone ahí la página de internet www.snice.gov.mx. ¿Sí? Luego dice, dicho portal, el usuario podrá encontrar publicaciones del diario oficial de la Federación referente a los programas de fomento, medidas arancelarias y no arancelarias, sobre información de beneficiarios de cupos, avisos, permisos, así como instrumentos y herramientas de facilitación comercial. Como les decía al principio, este fue creado para compilar mucha información que legalmente están obligados a ponerlos en diario oficial, pero lo van poniendo como van saliendo y ahí se va quedando en diversos diarios oficiales. Entonces lo que hacen aquí es que lo agrupan. Y también una práctica muy común es que aquí ponen las versiones anticipadas de lo que van a publicar en diario oficial. Entonces, de esta manera también nos podemos ir adelantando un poquito a lo que va a estar publicado. Finalmente, la regla 412 dice que las consultas y comentarios relacionados con el contenido del portal podrán enviarse por correo electrónico al snice@economia.gov.mx, de tal manera que ustedes ven que cierta información está mal agregada o falta, etcétera. Tenemos este correo donde podemos comunicarnos directamente con los administradores de la página de SNICE para hacer nuestras sugerencias. Y eso es todo el título cuarto. Como pueden ver, es demasiado pequeño, parece que es muy poca la información, pero con esto le dan vida a una página y la vuelven de manera oficial un instrumento de información. ¿Vale? Entonces, ese es el objetivo del título cuarto. Bien, ahora vamos a ver la parte que considero yo más importante de los cambios a nivel reglas. Si recuerdan, dimos unos cursos varios en donde hemos hablado de esta tablita que les voy a presentar, que este es el acuerdo de las normas. Les explicaba yo en esos cursos, ahorita lo voy a repasar muy brevemente porque no nos podemos enfocar. Estos cursos fueron de 1 hora y media y ahorita lo voy a decir en 5 minutos, en donde teníamos tres tipos, en el acuerdo de las NOMS, teníamos tres tipos de artículos. En el primero, como pueden ver, el primer tipo identificaba las fracciones arancelarias. Quiere decir que en el artículo 1 yo tenía las fracciones arancelarias sujetas a la NOM. En la segunda columna me decía qué tipo de norma era, de acuerdo a la forma de cumplimiento. En este ejemplo que está aquí, las mercancías que se listaban en el artículo primero debían cumplir con lo dispuesto en el artículo quinto. ¿Qué decía ese extinto artículo quinto? Presenta el certificado de cumplimiento con la NOM. Entonces, automáticamente yo sabía que era de carácter tipo técnica o de seguridad. Sin embargo, en la tercera columna me decía cómo podía yo exceptuar esas normas. Con el numeral 10 o artículo 10, era indistintamente llamado numeral 10 o artículo 10. Y también con el 10 bis, si se trataba de petrolíferos, y con el artículo 5 ter. El 5 ter es una subdivisión del 5, porque el 5, teníamos el 5 bis y 5 ter. El 5 ter decía,
pese a que tengas que cumplir con el certificado, si tus características de la mercancía no son susceptibles para ser certificables, deberás meter una consulta ante la Dirección General de Normas y te otorgará un dictamen para que no cumplas de manera particular. Eso era, en resumen, lo que decía esta estructura. También vimos que cuando era nueva, cuando la mercancía era usada, entonces no debía de certificarlo bajo el artículo 5º, sino bajo el artículo 9º, que era exclusivamente para mercancías de segunda mano, fuera de especificaciones, reconstruidas, etc. El artículo 8 era otro listado de fracciones arancelarias sujetas a normas de seguridad. El artículo 2 eran otras normas sujetas a la exhibición de un certificado, pero estas no podían ser exceptuadas por las exclusiones que me daba el beneficio del artículo 10. Por lo tanto, pues tenía que cumplirse a menos que la mercancía fuera de especificaciones diferentes, ¿verdad? Bien. En exportación, siguiendo la misma lógica, en el acuerdo de las NOM, el artículo 4 me mencionaba las fracciones sujetas a normas de seguridad para la exportación. El artículo 7 me decía cómo las debo de cumplir y el artículo 11 me dice cómo podía exceptuarlas. Por eso está el 11 hasta este lugar. Y finalmente, el artículo 3 me listaba las fracciones arancelarias del tipo información comercial, ¿sí? Por eso aquí aquí dice información comercial con doble asterisco, aquí está. ¿Y cómo la cumplía? Bueno, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, que me daba 4 opciones de cumplimiento. Presentar la etiquetada, o presentar la etiquetada más una constancia de conformidad, o etiquetarlo en una uva, o etiquetarlo en una uva específicamente en un almacén general de depósito o depósito fiscal. Y también estaban sujetas a las exclusiones del artículo 10. Así era como lo aprendimos y como le enseñamos muchas veces en muchos cursos, y los que lograron aprenderse este esquema, qué bueno, pero estas reglas vienen a cambiar todo este esquema. Insisto, lo cambian de forma, no de fondo. Prácticamente siguen diciendo lo mismo. ¿Cómo queda esto? Bueno, aquí al ladito les puse una tabla de correlación donde me dice anteriormente el artículo era el artículo 5º, ahora se va a llamar regla 243. Es decir, la sacan del anexo del acuerdo, anexo 241, acuerdo de NOMS, la sacan de ahí y la llevan a reglas. Y esa regla le pusieron la 243. Nada más llegaba hasta la 242, era 241, 242, ahí llegaba. Ahora crean la regla 243, desaparecen el numeral 5, ¿ah? Y lo bautizan ahora como regla 243. Al quedar vacío el numeral 5, ese número 5 lo vuelven a usar, y ahí ponen la mercancía que estaba en el numeral 8. Bueno, y así sucesivamente, el 5 bis pasa a ser regla 245, el 5 ter pasa a ser 247, el 6 pasa a ser 248, el 7 pasa a ser 249, el 8, que era un listado de fracciones como pueden ver en la columna de la izquierda, ahora pasa a ser el numeral 5 del anexo 241. Y así sucesivamente, de tal manera que para no enumerar cada uno de ellos, queda de la siguiente manera. Ahora este cuadrito sería el nuevo, sería la nueva versión. Si yo traigo mercancía del artículo 1, la debo de cumplir como conforme diga la regla 243. ¿Qué me va a decir la regla 243? Anexa el documento que compruebe el cumplimiento de la NOM. ¿Puedo exceptuarlo? Sí, lo puedo exceptuar con la regla 2411, con algunas de las excepciones que hay en esa regla, que son muchas, antes artículo 10,
O bien lo puede efectuar con la regla 247, que corresponde al 5 ter, es decir, cuando están fuera de especificaciones. ¿Sí? Hago una consulta a la Dirección General de Norma y me dice que es imposible realizar una certificación a ese producto y listo. Bien, el siguiente. Cuando son usados, seguimos con el artículo primero, cuando son usados, entonces debo de, con la regla 2, 4, 10, perdón, aquí tiene un error la lámina, debe decir 2, 4, 10, dice 2, 4, 1, la corrijo en este momento para que no haya confusión. Listo. Ahí lo tenía. Queda como 2, 4, 10. Si son usados. Ahora bien, si dentro del mismo artículo quinto traigo artículos petrolíferos, es decir, gasolina, diésel, etc., debo de cumplir con los requisitos de la 245, no de la 243, de la 245, que es específica para petrolíferos, y la puedes efectuar únicamente con la regla 2412, que es específica para excepción de petrolíferos. Pasamos al numeral 2, que son fracciones arancelarias que también están sujetas a normas de información, perdón, de seguridad, pero las cuales no tienen opción ni de hacer consulta a las 5 ter, ni de exceptuarlas por las excepciones que antes estaban en nuestro numeral 10. Conclusión, tienen que cumplir con el documento de cumplimiento de DOM, sí o sí. Pasamos al numeral 4, que recordemos que son mercancías que requieren a la exportación un certificado NOM. Y los requisitos nos los pone la regla 249, antes era el numeral 7. Pero tiene excepciones, que antes era el numeral 11 y ahora queda como 2413. Finalmente, aquí el numeral 3, que son normas ahora de seguridad, de información comercial, es decir, se cumplen con un etiquetado. Desaparece el artículo sexto, pero el texto se le llevan prácticamente íntegro a la regla 248, salvo que tuvieron un error de dedo, los de la Secretaría de Economía, y dejan fuera de la UVA a la norma 189, que habla de productos para limpieza, tipo pinol, maestro limpio, todos esos artículos de limpieza, los dejan fuera. Empieza a haber en unos cuantos días un revuelo porque ya no pueden mandar esto a UVA y la Secretaría manda un comunicado donde dice que hubo un error, que sí debieron haber quedado comprendidos y que se aplique. ¿Okay? Entonces el cambio no fue de fondo, sino se equivocaron, nada más no quisieron hacerlo, pero así quedó. Y tenemos las excepciones también del numeral 10, ahora regla 2411. ¿Ok? Hasta aquí es la explicación de cómo se cambió de forma, no de fondo, el acuerdo de las NOM. Normalmente tenemos en este formato de Amigos de los Miércoles, al final dejar las preguntas y respuestas, pero por la complejidad que puede representar esto, sí quisiera hacer aquí un paréntesis para saber si tienen alguna pregunta al respecto de este cambio. Vamos a revisar algunos cambios relevantes brevemente de otras cosas, de cuotas compensatorias, etcétera, pero de este campo en específico, de los cambios al acuerdo de las NOM. ¿Tuvieran alguna duda? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Adelante. El material va a ser dado como últimas fechas a través de correo electrónico. Ustedes ponen su correo y el área de
de coordinación les hace llegar su material. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O continuamos? Bueno, ninguna pregunta, continuamos. Bien, entonces hasta aquí llegó la presentación de los cambios. Ahora vamos a ver una circular que emitió la Confederación de Agentes Aduanales, la CAREM, en la cual hizo un análisis bastante detallado de muchos cambios. En muchos de ellos dice, por ejemplo, esta norma es de nueva creación, pero el texto ya existía en esta otra regla. Es decir, lo único que hicieron fue un cambio de numeración. Especialmente esto pasó en el título quinto que desaparece y lo llevan a la regla 1.5, al capítulo 1.5, donde habla de ventanilla única. Entonces, todos esos los fui eliminando para que se hiciera un poquito más ameno, de tal manera que no vamos a ver todos esos detalles. Vamos a ver entonces la circular. La circular es esta, para su conocimiento, es la circular 9 del 9 de mayo del 2022 y es la número G0168-2022, en la cual, pues, el que tenga el tiempo y la necesidad puede ver todo el detalle de los cambios, regla por regla, cuáles fueron haciendo los cambios. Está muy, muy extensa, no la podríamos ver. Lo que hicieron es resumir 600 hojas en esta circular, que son bastantes hojas, y todavía le ponen aquí unos links para que si tienen más dudas consulten estos links, ¿no? Por aquí hay uno, miren, por ejemplo. Para mayor referencia, ven el comparativo de las reglas estas y ponen otros y otros y otros links. Entonces, es muy extenso. Por más que queramos abarcar todas las reglas, es imposible. Entonces, lo que hice para efectos de este curso es, además de las láminas que les presenté, tomar como base esta circular y todavía hacer una síntesis más de esta circular. De tal manera que está demasiado comprimido, ¿no? Bueno, va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Ok, entonces vamos a empezar con los cambios más relevantes que considero que pueden ser más relevantes. Les insisto, si ustedes son empresa IMEX, va a decir, yo hubiera querido ver más cambios reflejados aquí, pero realmente, si son IMEX, les recomiendo que lean íntegramente todo el capítulo referente a IMEX. Bien, empezamos con la primera regla que cambió sustancialmente fue en el título primero, son 4 títulos, vamos a irnos primero, título primero, el capítulo 1.2, el 1.1 no tuvo mayor cambio, en el 1.2, si ven las definiciones, se agregan las siguientes definiciones, no existían, por eso quiero mencionarlas. Primero, definen qué es el acuerdo de facilidad administrativa. Y ahí pone que es el acuerdo de que se establecen las medidas administrativas de la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades a los usuarios en los trámites y procedimientos que se indican. Bien. También viene la definición de autoridades aduaneras. Aquí, ojo, no se quisieron meter mucho en Honduras porque aquí dice, las autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás disposiciones aplicables, ahí abren la ventanita, y demás disposiciones. Es decir, en el reglamento interior de la Secretaría de Economía define claramente quiénes son las autoridades aduaneras. Entonces, ¿por qué pone y demás disposiciones aplicables?
porque como les comentaba, la nueva agencia de aduanas, Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM, está entrando poco a poco, pero cada vez más, y va a tomar el control de las aduanas. Entonces, por eso dejan abierta la puertita y demás disposiciones aplicables para que también, cuando salga una publicación, se entienda por autoridad aduanera lo que diga esa nueva disposición. Bueno, dice, tienen competencia para efectuar las facultades que establece la ley aduanera y demás disposiciones que se emitan en su caso. También nos dan la definición de un aviso automático. No lo vamos a leer cada uno de ellos, pero aquí está nueva definición. Definición del acrónimo DGN, que es la Dirección General de Normas, que no me explico por qué antes no estaba, si es tan usual, pero bueno, ya lo pusieron. Este nuevo Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, los que acostumbran a leer los periódicos sabrán por qué tomó relevancia esto de la Dirección General de Minas. Empresa certificada. Aquí define las empresas certificadas. Ese punto es importante, porque ¿qué es una empresa certificada? Pues si yo estoy certificado en ISO 9000, pudiera considerarme certificada, y lo soy. Pero para efectos de estas reglas, cuando dicen empresa certificada, solamente se refiere a las que cuenten, ni siquiera con OEA, solamente las que requieren, las que están registradas como esquema de certificación de empresas en la modalidad IVA y IEPS que emite el SAT. Nada más. Cuando dicen eso, empresa certificada son las de IVA y IEPS, ni las OEA, ni las ISO 9000, ningún otro. Luego también dan una definición de lo que es las mercancías sensibles, que te remiten al final al anexo 2. ¿no? Ese anexo 2 pues, habla de textiles y de aceros. Dan este acrónimo del SINEC, que es un portal del Sistema de Integración de Normas y Evaluación de Conformidad, y dan otra definición de la ventanilla de atención al público de la DGFCCE, que es algo así como Dirección de Facilitación de Comercio Exterior. Bueno, ahí ponen qué es la ventanilla, ¿no? Ponen su dirección, su horario de atención. De tal manera que quedaron 77 definiciones y antes eran 68. Bien, dentro del mismo título pasamos al capítulo 3, las actuaciones en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía. Se reforma la regla 131 para mencionar que los trámites deberán realizarse conforme a la modalidad establecida. Se adiciona un cuarto y quinto párrafo en la que la Secretaría de Economía contará con personal, el cual, previa presentación de solicitud, verificará la documentación y orientará a los usuarios que acudan a realizar trámites de materia de comercio exterior respecto al cumplimiento de la regla 131. En la regla 132 se elimina la referencia que se hacía con anterioridad a los distintos medios de identificación para realizar los trámites de materia de comercio exterior. La citada regla ahora establece que los usuarios que realicen trámites o solicitudes deberán contar con el RFC con estatus activo. Entonces, eliminan todas las otras referencias y ahora te dicen, debes de tener un RFC con estatus activo. Y vean cómo todo va haciendo un match, donde ahora Secretaría de Economía te pide un estatus activo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si no tienen su estatus activo, pues van a tener problemas. Que por cierto, al final de esta exposición vamos a hacer un recordatorio de la entrada en vigor de la versión 4.0 de los FDI, para los cuales se requiere una información adicional y una constancia de situación fiscal, donde ahí podemos ver el estatus de la compañía, si está activo, si está localizado, etcétera. Dice toda la información del estatus ante el SAT. Bien, reforman la regla 134, la cual establece que los trámites que se realicen ante la Dirección General de Facilitación, etcétera, u oficina de representación, distintos a los que
sustancie a través de la ventanilla digital podrán sustanciar a través de correos electrónicos que señala en el anexo 133. O sea que además de la ventanilla pueden hacerlo a través de esos correos que están en ese anexo. Bien, esta regla que viene a continuación sí considero que es bastante importante, es la regla 135, por eso está en color amarillo. Dice, la regla la cual establece los requisitos que deben contener los escritos libres dirigidos a la Dirección General tal, ante las oficinas de representación. Es muy breve, obviamente aquí es un resumen, ¿verdad? Pero si ustedes van a meter un escrito y dicen escrito libre, pues pudieran pensar, si es libre, pues yo lo pongo como yo quiera, le pongo los datos básicos, fecha, quién promueve y mi asunto y despedida y ya. Pues no. Hay unos requisitos mínimos, aunque sea escrito libre, y esos requisitos los pueden encontrar en la regla 135. Entonces, todo trámite ante el Secretario de Economía, consulten esta regla. Esta regla es homóloga de la regla 122 de las reglas de comercio exterior, reglas generales de comercio exterior para el SAT. Es decir, cuando nosotros metemos una promoción ante la aduana, también hay una regla que es la 122, donde nos dice cuáles son los requisitos básicos que debe contener un escrito. Entonces, es ampliamente recomendada esta que la tengan en el radar. Bien, se incorpora la regla 137, la cual establece el procedimiento a seguir cuando una solicitud no cumpla con los requisitos o contengan datos requeridos. Se supone que esta regla nos dice qué va a pasar cuando contenga datos inexactos o diferentes a los requeridos. Pasamos a otro capítulo dentro del mismo título primero, y este es la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, alias la VUSEM o la ventanilla única. Aquí adicionan los trámites que se deben presentar a través de la ventanilla digital, los particulares, y que también pueden acudir a las oficinas de representación. Y dice aquí que deben de llevar un dispositivo de almacenamiento portátil, la e-firma, junto con los anexos de los trámites debidamente digitalizados en formato PDF. Quiere decir que si ustedes van físicamente a las oficinas, además deben llevar en palabras claras un USB con los documentos digitalizados de su promoción y su firma electrónica. Recordemos, para los que no están muy familiarizados, que la firma electrónica se compone de 4 elementos, los cuales son archivo extensión .cer, archivo extensión .key, o en español key, clave de la llave privada, que no es más que su contraseña, y el RFC. Con esos 4 elementos, ustedes activan su e-firma. Bien. En la regla 146, referente a la notificación de los actos de administración que se emitan a través de la ventanilla digital, los cuales podrán ser directa o por estrados. De igual manera, se incorpora la dirección electrónica, y aquí dice la dirección, y si se fijan por aquí dice Pizarrón Estrado. Es decir, si no nos pueden notificar porque no nos localizan, ellos pueden entrar a esta página, Economía, y publicar ahí la resolución, y se tiene por notificada. Entonces, nosotros, si estamos haciendo un trámite, tenemos que estar checando nuestros correos continuamente, y si no, ir a este apartado que le llaman estrados, para ver si no nos notificaron a través de esa ventanilla. Bien, siguiente punto es el último del capítulo, del título primero, el capítulo 1.5 de la información pública. Se adiciona la regla 151, la cual establece que serán puestas a disposición del público en el SNICE la información relativa a los permisos u otorgaciones u autorizaciones otorgados anteriormente. La regla 151 estaba considerada en la regla 141. Que para mi gusto esta deberían poderlo haber puesto en el título cuarto porque habla del SNICE. Pero bueno, como quieren decir que es la información pública, aquí prácticamente lo que quiere decir esta regla es la información de autorizaciones y permisos te la voy a dar a conocer a través del SNICE.
simplemente, ¿no? Adiciona la regla 152 referente a la información que debe contener los permisos previos. Anteriormente la regla 152 estaba considerada en la regla 142. Dicho contexto se elimina la fracción segunda referente a las solicitudes negadas. O sea, modifican un poquito la norma, la regla, perdón. Sin embargo, ya existía bajo el numeral 142. Y hasta ahí fue el título primero. Vamos a pasar al título segundo. El título, recuerden, son 4 títulos, ¿no? Lo estamos tratando de hacer de la manera más amigable posible, pero pues siempre leer textos de reglas y de cambios es un poquito tedioso, no hay mucha manera de poner muchas ilustraciones, hay que leerlo. Son de estos cursos que de repente pues, nos toca dar y es tedioso, pero es importante, como lo dije al inicio y lo voy a repetir al final, lo destacado es saber dónde se encuentra cada información para llegar a ella en el momento en que la necesitemos. Bueno, de tal manera que el título 2, que habla de aranceles y medidas de restricción, empieza con disposiciones generales, donde crean esta regla, donde ponen el correo electrónico de la nueva LIGIE para el estudio, protección y propuesta de modificación de aranceles. Es decir, ustedes ahora a través de este correo pueden hacer sugerencias de modificaciones a la ley del impuesto general de importación. Puede ser que digan, oye, no me parece este arancel por esto y por esto, o inclusive que digan, oye, yo creo que la fracción tal, el texto no está bien porque técnicamente debería ser este. Cualquier sugerencia que ustedes quieran hacer a la dirección, más bien a la nueva ley de la LIGIE, Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, pues ya tenemos un acceso directo para llegar a esa información. La verdad, esta regla me parece muy bien, muy bien. Antes veía un error en la tarifa y pues no tenía ni a quién decirle. Los de la aduana no lo hacen y no tenemos acceso a estas personas. Entonces, la verdad, aplaudo esta regla. Bien, se modifica el texto de la regla 212 para establecer el procedimiento a seguir para presentar propuestas de modificación a la nomenclatura arancelaria ante el Ejecutivo. Igual, aquí está el procedimiento. Arriba dijeron el correo, abajo el procedimiento. Si se dan cuenta, no estamos leyendo la regla, estamos leyendo nada más en qué cambió. Y está basado en la circular que les mostré de la Karen, donde hizo el análisis. Pasamos al capítulo 2.2, donde habla de permisos y avisos. Tenemos unas disposiciones generales en donde dice, para hacer mención de cómo proceder en caso de que la factura y el aviso no contenga la misma unidad de medida, así como declarar el precio unitario cuando el trámite no contenga un campo específico. La publicación da, en términos del oficio 414.2019.4260, así como lo dispuesto en el último párrafo, se encontraba contemplado en las preguntas frecuentes numeral 34, 31 de mayo del 2022. Bueno, este 31 de mayo del 2022 no le dan mucho caso, es de la circular. ¿Qué quiere decir esto en palabras de Cristiano? Que esto ya existía. Esto de cómo proceder cuando la factura no viene en el mismo unidad de medida que nos los pide el aviso, el oficio 414.2019.4260 ya nos decía cómo. Nos decía que lo pusiéramos en el campo de descripción, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué la necesidad de ponerlo aquí en una regla? Pues por mayor orden, porque estaba en un oficio por ahí regado y este criterio lo llevan a reglas, por lo cual volvemos al mismo punto. De fondo no hay ningún cambio, pero de forma sí, y me parece bastante loable. Bien, se reforma también la regla 2219 para establecer qué se entiende por molino, qué se entiende por certificado de molino y qué se entiende por certificado de calidad, lo cual me parece también muy, muy bueno. Respecto a la información que deberá contener el certificado de molino o calidad,
se incorpora el número de colada, es decir, agregan ya como requisito el número de colada. Lo checaba yo con una persona de nuestro equipo que se dedica a hacer los trámites y me decía, es que el número de colada ya te lo pedían en el formato de llenado. Sí, pero lo omitieron poner en las reglas como requisito y ahora corrigieron esa falta. También la descripción detallada de la mercancía que se incorpora a la referencia y también la firma autógrafa o código QR, ¿no? Anteriormente decía, debería llevar firma autógrafa, nada más. Y había muchos casos en que venía firmado con un QR. Y aquí en México decían, no, es que la regla dice firma autógrafa y pues, aunque es digitalizado, tiene que traer un garabato ahí. Ahora no, ahora ya aceptan el código QR. Me parece excelente esta decisión. Sin embargo, creo que se quedaron cortos, porque hay muchas formas de firmar electrónicamente, además de un código QR. Tan solo nuestras firmas electrónicas abajo ponen una cadena y es una firma electrónica y no es un QR. Entonces, se quedaron cortos, pero bueno, me imagino que tuvieron muchísimos casos donde la gente firmaba con QR y lo llevan a regla. Entonces, es un pasito adelante, pero se quedaron cortos. Por último, se elimina el párrafo de la regla 2220, el cual hacía mención que los certificados de molino o de calidad que no contengan la información a que se refieren los numerales desde el 7 y hasta el 10 podrán considerarse como válido siempre y cuando se especifique en el apartado de observaciones del aviso correspondiente, del aviso que nosotros llenamos, las razones por las cuales no están incluidos. Era una facilidad. Si no cumples con los requisitos, ponme en observaciones por qué no cumpliste. La quitan, eliminan este párrafo. Por lo tanto, pues quitan con ello la facilidad. Ya es muy probable que no nos lo acepten. Lo podemos seguir poniendo, pero la autoridad puede decir, ya no tiene ningún fundamento que lo ponga. ¿Sabes qué? Anteriormente sí le ponía, pues sí, pero anteriormente existía la regla. Hoy eliminan ese párrafo. Ahí es un paso atrás. Bien, de ahí sigue el capítulo 2.3 referente a cupos, que no encontramos ningún caso, es tan poco usado que la verdad mejor por razones de tiempo cuando tengan algo de cupos, chequen el 2.4. Pasamos al 2, el 2.3, chequen el 2.3 referente al cupo. Pasamos al 2.4. El 2.4 es el de las normas, por eso lo puse en color verde. Y ya lo explicamos ampliamente en la diapositiva anterior, cuando dije que sería preguntas. Por lo tanto, este me lo voy a saltar. Todo lo que diga 2.4. Y llegamos al 2.5, que habla de cuotas compensatorias. Tampoco hubo mucho que agregar aquí de fondo. Nos vamos directamente a los certificados de origen, donde encontramos esto relevante, ¿no? Se reforma la fracción cuarta para adicionar la referencia al carácter de exportador autorizado, la cual anteriormente estaba comprendida en la fracción quinta, así como la inclusión del acuerdo de continuidad con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Como saben, ellos se salieron de la Unión Europea, pero hay un acuerdo de continuidad donde se agrega esta nación llamada Reino Unido e Irlanda del Norte. Se elimina la referencia que se hacía a la FIEL para obtención del certificado de origen para exportar a Colombia. De igual manera, se simplifican los pasos a seguir para la obtención del certificado. Ahora solo son 4 pasos y se eliminan los archivos key o key y cert. ¿Por qué? Porque están eliminando la firma electrónica para este apartado. La contraseña de la FIEL, por lo que el certificado de origen obtenido en dicha página tendrá validez oficial ante la autoridad aduanera de la República de Colombia. Ese certificado no requiere de registro de producto elegible. Y un último apartado del título segundo, los registros. Registros
aquí nos dice que la regla 271 para eliminar los requisitos que deben de cumplir las empresas de la frontera. Eso es para registrarse como empresas fronterizas. Se adiciona la sección 2 y se incorpora la regla, la cual establece que los requisitos que deberán cumplir los solicitantes como empresa de la frontera a través de la ventanilla digital. Hasta aquí cerramos el título segundo y pasamos al título tercero de las disposiciones generales. Aquí este título no les va a interesar a las personas que no tengan IMEX, PROSEC, DROBAC, ALTEX. Si tienen de esto, no nada más les recomiendo leer esto, sino leer todo el contenido completo de las reglas. Los que no, pues nada más nos va a servir de manera ilustrativa. Bien, entonces los cambios principales fueron dentro de las disposiciones generales. Este capítulo se reforma para establecer los efectos de la autorización conforme a las reglas que se indican. Los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud una fe de hechos de una antigüedad no mayor a 3 meses a la fecha de presentación de la solicitud, publicados por emitida por un corredor público, habilitado por la Secretaría de Economía. La regla 320 nos habla de la solicitud de programa IMEX nuevo en todas las modalidades. La 3223, solicitud de programa IMEX para el periodo preoperativo. La 3225, ampliación de actividades referidas en la 322. En la 3228, aplicación de preparación y reconocimiento y manufactura. Y la 3233, cambio de modalidad. Cambio de modalidad se refiere a que si tenemos un IMEX servicio, lo podemos pasar a manufactura o viceversa. También se puede, está la 336, ampliación para importar mercancía sensible, textil, aceros. La 3414, solicitud de un programa PROSEC nuevo. Luego, el 3132, industria manufacturera y de servicios de exportación IMEX, se mencionan las actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de servicios. De aquí lo más destacado es lo que subrayé aquí abajo, donde dice, aclara que los titulares de un programa IMEX tendrán autorizadas todas las fracciones arancelarias de las mercancías necesarias para realizar el proceso de operación de manufactura, referidos en el artículo 4 del decreto IMEX, y las fracciones arancelarias del producto final a exportar, sin que se requiera tramitar la ampliación de su programa IMEX. No es aplicable tratándose de mercancías sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Hace mucho tiempo te otorgaban el programa IMEX y venía un anexo con todas las fracciones arancelarias autorizadas. Después dijeron, no, ya los IMEX ya salen sin fracciones. Y hubo un tiempo donde la gente tuvo mucha duda, dice, bueno, ¿está autorizada mi fracción o no está autorizada? Aquí ya lo aclaran de manera oficial, todas las fracciones están autorizadas, con excepción de las mercancías sensibles. Las mercancías sensibles, que son textiles y aceros, deben de hacer un trámite adicional para solicitar esa importación. Bien, aquí esta parte de las reglas habla de que del material recuperado a través de desensamble. Esto tiene que ver con el TMEC que entró en vigor y es para homologarlo con el TMEC. Al final dice que las piezas obtenidas del desensamble se consideran originarias siempre que el material recuperado cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2.42, mercancías originarias del TMEC. Entonces, si yo hago un proceso de desensable de una mercancía porque ya es obsoleta o está dañada, lo desensamblo y las partes resultantes las puedo considerar como originarias, nada más tengo que apegarme a lo que diga el propio tratado. Bien, luego me habla de los plazos en que debo notificar cuando haya un cambio en los IMEX
donde nos da un plazo de 10 días hábiles. El siguiente punto habla de los requisitos específicos del programa IMEX para mercancías sensibles, donde destaco, no será necesario que los tengan autorizados como productos de exportación en su programa. Esto se refiere a las mercancías resultantes de desperdicios. Aquí lo mencionan en este análisis, dice, ya que los desperdicios son resultados de sus procesos y no corresponden a las actividades principales de las empresas. Si yo hago un proceso y me sale una mercancía, dentro de ese proceso salgo con desperdicios, ese desperdicio no tiene que estar autorizado por mi programa ni tener relación con mi producto que exporto o que importo, porque se generó a través de, pues, un desperdicio y no es mi actividad principal. Ese es en resumen lo que esta regla dice. Pasamos al 3.4, donde habla programas de promoción sectorial. Aquí en los PROSEC, lo más destacado es dentro del artículo 8 del propio decreto del PROSEC, las empresas titulares de un programa deberán presentar un reporte anual conforme a las instrucciones que para efecto emita la DGFCE a través del SNICE. Entonces, hay que meterse a la página del SNICE para que nos diga ahí cómo debo de presentar mi reporte anual. Para el efecto del artículo 9 del propio decreto, los programas se deben notificar al titular del programa las causas que motivaron el ordenamiento y la suspensión de beneficios para importar al amparo al mismo. Y le concederán al titular un plazo de 10 días hábiles. Aquí es cuando incumplen con algún requisito, entonces la autoridad se obliga a través de esta regla notificar al titular y darle 10 días para que presente pruebas y alegatos. ¿Okay? Si quieren hacer solicitudes a través de la ventanilla digital, tienen que remitirse al procedimiento que establece la regla 3414 o para una ampliación, la regla 3415. Para el caso de una cancelación, se remiten a la regla 3418. En el caso del drawback, lo más relevante es esto que señala aquí, la regla está en generales. Nos dicen que para solicitar devolución del impuesto general de importación a que se refiere el decreto drawback, se adiciona que en los casos de que las mercancías sean exportadas al amparo del TLQ o del TMEC o del acuerdo de la continuidad comercial entre los Estados Unidos mexicanos del Reino Unido y la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, deberán adicional a lo solicitado, según aplique, se deberá presentar un comprobante de pago del impuesto de importación en el país de destino. Aquí vamos a tratar de entender el sentido de esta norma, de esta regla. Número 1. El drawback es un mecanismo de apoyo a las exportaciones donde una empresa importa, paga un arancel y después esa mercancía es exportada. Al ser exportada, el gobierno mexicano nos devuelve el arancel que se pagó a la importación debido a que no se quedó en el país. Para eso nos da un año en que puede estar. Bien, entonces, ¿por qué nos dirá que para el caso de TLQM, o sea, Europa, Gran Bretaña, que viene de lo mismo, solamente que
los impuestos. A ver, nosotros cuando exportamos hacia esos países, la finalidad de ir bajo TEMEC o TLQE o continuar con Gran Bretaña es para no pagar impuestos allá. Entonces, ¿cómo nos están pidiendo un comprobante del pago de impuestos allá? Bueno, hay que darle lectura completa a la regla. Aquí en la apreciación de la asociación dice, según aplique. ¿A qué se refiere esta según aplique? Si yo importo una mercancía de China, pago mis impuestos al 20% y luego la exporto hacia Estados Unidos como mexicana, aplicando un tratado, ¿quién se benefició? Pues China, porque yo pagué un 20%, pero lo meto en drawback y el gobierno me lo regresa. Y entonces ese producto de China se va a Estados Unidos y está usando un beneficio que no le corresponde. Por eso dice según aplique. Si la mercancía es mexicana o americana, si es americana, yo le importo y le importo bajo TEMEC, pues no pago impuestos de entrada, no pago impuestos. Cuando yo la exporto, pues la mercancía sigue siendo de la región, tampoco va a pagar impuestos allá, a la llegada. Entonces, ¿a qué se refiere esta regla? ¿A qué impuestos? Pues no lo dice aquí porque ese es un súper resumen, pero se refiere a mercancías que se importaron pagando un arancel y que van ahora hacia una zona donde no son donde no tienen preferencia. Por eso nos exigen presentar el comprobante de pago de los impuestos en el destino. Bien, por último tenemos las otras disposiciones del capítulo 3.6, donde habla de azúcar, caña, remolacha, etcétera, y dice que se debe solicitar una opinión de la Secretaría de Economía a través de escritos libres en términos de de la regla 135, que es la que habla de los escritos libres, dirigido a este correo y cumplir con los requisitos de la regla 371. Es decir, cuando vayamos a importar ese tipo de mercancías de azúcar, remolacha, etc., tenemos que pedir una opinión aquí a este correo. ¿Okay? Por último, el título cuarto, que ya lo leímos íntegramente en la lámina anterior, que nada más tiene estos dos artículos, 4.1.1 y 4.1.2, donde en resumen nos dice que se crea el SNICE para dar información a los usuarios en un solo punto a través de esta página de internet, y que cualquier consulta se la hagamos a snice@economia.gov.mx. Entonces, pues hasta aquí con la exposición. Muchas gracias a todos por la atención. Sabemos que es un tema un poquito álgido, pero es importante el conocer cómo es la estructura de estas nuevas reglas. Adelante, Nayeli.